presentaremos el tema de los 300 años del nacimiento de Adam Smith, que es un tema pues, especialmente importante en la ciencia económica, pues él revolucionó la forma de pensar en la economía antes y después de que hubiera una ciencia económica. Mi nombre es Alejandro Alarcón, yo soy profesor e investigador del CUSEA en la Universidad de Guadalajara, adscrito al Departamento de Estudios Regionales del INESER, y pues como les había comentado, hoy voy a hablar sobre los 300 años del nacimiento de Adam Smith, que fue un 5 de junio de 1723, y Adam Smith pues en realidad fue quien revolucionó la forma de pensar en la economía, puesto que antes no había algo así como una ciencia económica, sino que todo estaba dentro de lo que era la política. Y bueno, algunas de sus aportaciones, que fueron bastantes, yo me voy a centrar en dos de las más importantes. La primera, la división del trabajo, y la segunda, la especialización. Bueno, si comenzamos con la primera, Adam Smith lo que proponía es que debía haber una división del trabajo dentro de las actividades donde las personas fueran más productivas. Y esto nos lleva al segundo punto. ¿Cómo iban a ser más productivas? Bueno, especializándose. Adam Smith, en su obra célebre El origen y la causa de la riqueza de las naciones, comentaba que la especialización podía hacer más productivas a las naciones en tres sentidos. Primero, porque la especialización generaba cierto nivel de maestría en las personas para que pudieran hacer las labores de manera más rápida. Segundo, porque la especialización ahorra tiempo a los trabajadores para llevar a cabo ciertas tareas. Y tercero, porque la especialización también permitía un cambio tecnológico. A las personas, en ese ejemplo que ponía Adam Smith, donde había una fábrica de alfileres, él lo que decía es, si una persona está cortando alfileres, pues generalmente lo hacía antes con unas tijeras y cortaba el alambre y entonces iba generando distintos tamaños de alfileres. Después la tecnología pues fue avanzando un poco más y para hacerlo más rápido, con una especie de guillotina, iban cortando el alfiler mucho más rápido. Y eso permitía un cambio tecnológico sesgado hacia algunas tareas que hacían más productivas a las especializaciones. Y esto tuvo muchas implicaciones porque antes de la época de Adam Smith, estamos hablando de mediados de 1700, lo que existían no eran las ciencias económicas, sino más bien las doctrinas económicas, como el mercantilismo o como la fisiocracia. El primero, que es el mercantilismo, lo que pugnaba o abogaba era porque los países establecieran ciertos niveles de detención de las importaciones. Es decir, para que una nación se hiciera rica, decían los mercantilistas, lo que necesitaban hacer era impedir el comercio y promover más las exportaciones. Adam Smith lo que decía es, con su postulado de la división del trabajo y la especialización, es que las personas debían dedicarse a aquellas actividades en donde fueran más productivas y así las mercancías se iban a generar en una mayor cantidad y a unos precios relativamente más bajos, y esto iba directamente en contra de esa corriente mercantilista. Por el otro lado había otra doctrina, que era la doctrina fisiócrata, en donde ellos decían que el valor de las cosas venía dado por el uso de los recursos naturales, la tierra, el agua, los árboles, etc. Y Adam Smith, con esta nueva teoría, lo que decía es que las mercancías valían por el trabajo que estaba incrustado dentro de las mercancías, y pues, cuando una persona era más productiva, pues iba imprimiendo un mayor valor dentro de las mercancías porque abarataba los costos, y esto también iba directamente en contra de esas doctrinas, que eran una especie de creencias de cómo funcionaba la economía. Por lo tanto, hace 300 años que nació Adam Smith, pues fue un personaje que revolucionó la forma de pensar dentro de la ciencia económica, e incluso se le considera hoy en día como el padre de la economía por haber introducido estos conceptos como la división del trabajo, la especialización y algunos otros, como por ejemplo el tamaño de los mercados, que viene acotado por el tamaño de la población o el número de empresas que hay en ciertos lugares. Esto sería por ahora todo en cuanto a la obra de Adam Smith y a los 300 años de su nacimiento. Muchas gracias.